Hola América, mi nombre es Cristian y el día de hoy haremos la comparación puesto por puesto entre Ecuador e Italia, así que pónganse cómodos, que esto es Rock and Gold. ¡Empezamos! Hola a todos, como ya sabrán, la Tri y la Axurra se verán las caras en un par de semanas, el domingo 24 de marzo en un amistoso. Por ello, hoy haremos una comparación jugador por jugador entre las dos selecciones. Cabe recalcar que mi decisión será por gusto netamente personal. En los comentarios pueden poner sus preferidos. Dicho esto, empecemos. Iniciamos con el puesto de arquero, Domínguez versus Donnarumma. Por un lado tenemos al experimentado portero tricolor, cotizado en 500.000 euros y que milita en Liga de Quito. Por el otro, al italiano Gianluigi Donnarumma, portero del PSG, cotizado en 40 millones de euros. Creo que los dos son buenos guardametas, pero hay una gran diferencia de niveles, tanto de las ligas que militan como las competencias que juegan. Así que me quedo con las atajadotas del campeón de Europa con la Axurra, Gianluigi Donnarumma. Continuamos con el lateral derecho, Ángelo Preciado versus Di Lorenzo. Por un lado tenemos al lateral del Sparta Praga, cotizado en 3.3 millones de euros. Por el otro al italiano Di Lorenzo, cotizado en 22 millones de euros y que juega para las filas del Napoli de su país. Una pelea reñida, y si bien es cierto, Ángelo probablemente está en el mejor momento de su carrera, anotando y asistiendo con su equipo, su contrincante es un fijo de la Axurra y muy regular, tanto en su equipo como en su selección, también campeón de Europa, así que yo me quedo con los desbordes de Giovanni Di Lorenzo. Continuamos con el primer defensa central, William Pacho versus Acerbi. Por un lado tenemos al defensa del Frankfurt de Alemania, cotizado en 24 millones de euros. Por el otro al italiano Acerbi del Inter de Milán, cotizado en 4 millones de euros. En este puesto no tengo dudas, creo que la solvencia de Pacho, su buen nivel tanto en su club como en selección, su gran capacidad de marca, de anticipo, lo ha convertido en uno de los mejores ecuatorianos en el exterior. Con tan solo 22 años es titular en la tricolor, así que mientras Francesco Acerbi va de salida, el ecuatoriano se está haciendo un nombre. Por todo esto me quedo con el señor William Pacho. Continuamos con el otro defensa central, Piero Hincapié versus Buongiorno. Por un lado tenemos al defensa del Bayer Leverkusen de Alemania, cotizado en 35 millones de euros. Por el otro al italiano Buongiorno del Torino de su país, cotizado en 22 millones de euros. Otro puesto que no tengo dudas, y aunque la pelea es más pareja que la anterior, creo que el nivel del ecuatoriano es mayor, siendo titular y figura en su selección, y el italiano apenas lleva 2 partidos con la Axurra. Y en cuanto a clubes, Piero juega en el equipo sensación de Europa, cerca de ganar la Bundesliga y pretendido por algunos clubes de la Premier, tan solo con 22 años. Así que yo me quedo con la solidez defensiva de Piero Hincapié. Cerramos la defensa con el lateral por izquierda, Pervis Estupiñán versus Di Marco. Por un lado tenemos al lateral del Brighton de Inglaterra, cotizado en 35 millones de euros. Por el otro al italiano Federico Di Marco del Inter de Milán, cotizado en 50 millones de euros. Sin duda el puesto más peleado de todos. Fuerzas parejas, 2 cracks por las bandas, y aunque me encanta el poder ofensivo y desborde del italiano en su selección, siendo un fijo titular de Spalletti, creo que todo lo que ofrece Pervis en su equipo, pero especialmente en la selección, es invaluable. Marca y vuela por la banda zurda, con subidas trepidantes, convirtiéndose en un extremo, en un atacante más. Así que yo me quedo con los constantes desbordes de Pervis Estupiñán. Nos vamos a los volantes de marca, Moisés Caicedo versus Jorginho. Por un lado tenemos al volante 5 del Chelsea de Inglaterra, cotizado en 90 millones de euros. Por el otro, al ítalo brasileño del Arsenal, cotizado en 15 millones de euros. No hay ninguna duda que son 2 cracks. Los dos juegan en la Premier, uno está de salida, ganador de Champions y campeón de Europa, y el otro, como Moy, está escribiendo su propia historia en Inglaterra. Este puesto quiero que lo elijan ustedes. ¿Con quién se quedan? ¿Con Moisés Caicedo o Jorginho? Comenten. Continuamos con los volantes de marca, Carlos Grueso versus Nicolo Varela.
Por un lado tenemos al ecuatoriano del San José del MLS, cotizado en 3 millones de euros. Por el otro, al italiano del Inter de Milán, cotizado en 75 millones de euros. Otro puesto que no tengo ninguna duda. Me parece que Carlos Grueso es un volante limitado. Lo he colocado aquí porque Félix Sánchez lo utiliza permanentemente. Es más, fue titular en el último partido ante Chile. Pero creo que tenemos mejores volantes 5. Y aquí contra el italiano la tiene más complicada que la pelada de Tupana. Nicolo es pieza clave en el Inter, figura de la Azzurra. Fue campeón de Europa, un volante completo, con mucho gol, que asiste, el más caro de su selección. Así que yo me quedo con Nicolo Varela. Cerramos la media de marca, Joao Ortiz versus Fratesi. Por un lado tenemos al ecuatoriano DDB, cotizado en 1.2 millones de euros. Por el otro, al italiano del Inter de Milán, cotizado en 30 millones de euros. Aquí también la diferencia es grande, y si bien es cierto Joao es un pulpo en la marca, tanto en su equipo como en la selección, lo del italiano es más completo. Medio centro que marca y busca el arco rival también. Tiene gol, asiste, un volante más moderno si se quiere. Así que yo me quedo con Fratesi. Nos vamos con los volantes ofensivos, Kendry Páez versus Zaniolo. Por un lado tenemos al ecuatoriano del Chelsea, aún cedido IDB hasta los 18 años, cotizado en 10 millones de euros. Por el otro, al italiano del Aston Villa inglés, cotizado en 25 millones de euros. Este puesto está bastante reñido, la juventud y proyección de Kendry versus la realidad de Zaniolo, aunque el ecuatoriano ya es una realidad que en sí, siendo titular de la selección con tan solo 16 años, anotando y asistiendo, siendo una de sus principales figuras. En cambio, el italiano generalmente suplente de la Azzurra y ahora reemplazaría a Berardi, que está lesionado. En cuanto a clubes, a Kendry ya lo veremos el próximo año jugando en la misma liga que el italiano Zaniolo, incluso un equipo con más ambición como el Chelsea. En esta, yo me quedo con la visión de juego y exquisita técnica de Kendry Páez. Continuamos con los extremos izquierdos, Jeremy Sarmiento versus Federico Chiesa. Por un lado tenemos al ecuatoriano que milita en la Championship inglesa, cotizado en 4 millones de euros. Por el otro, al italiano de la Juventus, cotizado en 50 millones de euros. A ver, en este puesto me encanta lo que hace Jeremy Sarmiento en su equipo. Viene anotando, asistiendo. Cuando juega en la selección se nota que juega otro ritmo. Tiene gambeta, desequilibrio y ayuda muchísimo en la ofensiva tricolor. Si no tuviera el problema de lesiones, creo estaría en otro equipo mucho más grande. Dicho esto, me parece que Chiesa está a otro nivel. Un extremo con mucho gol, tanto en la Azzurra como en la Vecchia Señora, con desborde, con desequilibrio, con más experiencia. Así que yo me quedo con el campeón de Europa, Federico Chiesa. Finalizamos la comparación con el centro delantero, Ener Valencia versus Ciro Immobile. Por un lado tenemos al ecuatoriano que milita en el Internacional de Brasil, cotizado en 3 millones de euros. Por el otro, al italiano de la Lazio, cotizado en 10 millones de euros. Duelo de veteranos, los dos con 34 años y goleadores de sus respectivas selecciones. Superman con 40 goles en la tricolor y Ciro con 17 en menos partidos jugados. En cuanto a clubes, Ener ya regresó de Europa, mientras que el italiano sigue marcando en la Serie A, además de Champions League. Aunque ya quedó eliminado ayer por el Bayern Múnich, yo particularmente me quedo con la cuota goleadora del campeón de Europa, Ciro Immobile. Y señores, así quedaría mi 11 ideal, con los jugadores que elegí en cada posición. En el arco, Donnarumma sería un 4-3-3. Por la derecha, Di Lorenzo, el jugador del Napoli de Italia. Ahí viene el resto de defensa, sería tricolor. William Pacho del Frankfurt de Alemania con Piero Hincapié formarían la dupla defensiva el jugador del Bayer Leverkusen. Por izquierda, Pervis Estupiñán del Brighton cerrando la defensa. Volantes de marca. Ustedes tienen que elegir entre Moy Caicedo y Jorginho, pero uno de los dos será el elegido como el volante 5. Más adelantaditos, Fratesi de Italia, el jugador del Inter de Milán, junto al otro compañero de equipo, Nicolo Varela, también de la Azzurra. Para dejar a los tres de adelante, Kendry Páez del Chelsea, por derecha, Federico Chiesa de la Juve por izquierda y a Ciro Immobile como 9 de este 11 ideal Ecuador
Italia. Como pueden ver, hay 4 de Ecuador, hay 6 de Italia y ustedes eligen el otro, Moy Caicedo o Jorginho, en los comentarios. ¿Qué les parece este 11? Y quiero que comenten con qué jugador se quedan en cada posición y cómo quedaría su 11 ideal. Y finalmente, ¿quién gana este partido? Ecuador-Italia, Italia-Ecuador. Recuerden, domingo 24 de marzo. Así que esta es toda de ustedes. Yo en mi predicción ya dije que este partido terminará probablemente en un empate. Comenten por favor. Mi nombre es Cristian Aguilar y conmigo hasta la próxima. Gracias totales.